Buenos días a todos. ¿Listo, Carla? Listo. Ok. Pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Violeta Larios y en representación de Winter Genomics y en colaboración con Winter School le damos la más cordial bienvenida al seminario Introducción a la Medicina Personalizada impartido por la maestra en ciencias Carla Ruiz. Les pedimos de la forma más atenta que apaguen sus cámaras y sus micrófonos y también esto para poder tener una buena ambientación para la ponencia. Y recuerden que si van a enviar datos, estos deben de incluir su nombre completo y su correo electrónico. Los que están en Zoom, pues hay que enviárselo como mensaje privado a Rogelio Reyes. Y si están por alguna otra plataforma, pues donde están en YouTube, pues bueno, saben que por ahí hay un chat, envíen ahí sus datos y bueno, estaremos recolectando pues toda esta información durante la sesión. Así que pues muy bien, bueno, bienvenidos. Les voy a platicar un poco acerca de la trayectoria de Carla. Ella es bióloga egresada de la FES Iztacala, UNAM, y pues siempre ha estado interesada en la genética, en particular en enfermedades raras o idiopáticas, así como en enfermedades neurológicas. Es por esto que siempre ha buscado orillar su carrera hacia estas áreas. Ella realizó una tesis de licenciatura en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México, donde trabajó con pacientes que tenían discapacidad intelectual idiopática, todo esto realizado en la unidad de genética en el Hospital de Pediatría. Un saludo a todos allá. Después hizo una maestría en medicina genómica en la Universidad de Manchester en Reino Unido. Y durante la maestría aprendió a interpretar datos genómicos para el diagnóstico y pues empezó a tener un acercamiento desde ahí hacia la bioinformática. Su tema de tesis estuvo relacionado con la relación genotipo-fenotipo de un gen que está asociado a epilepsia idiopática. Posteriormente, ella regresó a la Ciudad de México y ese periodo duró aproximadamente unos 2 años y fue cuando ella se incorporó a Winter Genomics, lo cual fue un muy buen evento, ya que el equipo se fortaleció. Y pues desde entonces ella ha estado a cargo o al frente de todos los proyectos, tanto en Winter Genomics como en Winter School. Y en el 2019 ella pues postuló su candidatura a doctor en ciencias y pues también se enroló a un programa denominado Marie Curie y por lo tanto eso lo llevó a que actualmente ella esté en Italia realizando sus estudios de doctorado. Este se basa prácticamente en desarrollar estrategias bioinformáticas, pero principalmente está enfocada en análisis transcriptómicos de RNA-seq. Carla, te agradecemos mucho por tu participación y pues bienvenida y pues te escuchamos con toda la atención. Gracias, Viole. Pues sí, antes de comenzar, solamente les quiero pedir por favor que mantengan su micrófono en silencio y también que desactiven su cámara. Y como les mencionó Viole, pues si necesitan los datos de su constancia, todos se lo tienen que mandar a Rogelio Reyes. Y pues sí, ¿no? Retomando un poco lo que dijo Viole sobre mi carrera, actualmente me gusta mucho tanto la medicina genómica, pero también la parte de bioinformática. Entonces quise desarrollarme un poquito más en esta área con el fin de conocer no solamente cómo se interpretan los datos, sino cómo se analizan, qué hay detrás de todo esto de la medicina personalizada. Entonces, pues bueno, el objetivo de esta plática es darles como un conocimiento breve sobre qué es la medicina personalizada, cómo se aplica, cómo es que funciona, a quién le puede beneficiar y algo de manera muy introductoria porque si no de cualquier otra forma nos podríamos extender bastante. Entonces, antes de empezar, bueno, tenemos que saber cómo es que ha evolucionado la medicina a lo largo del tiempo. Si bien sabemos que pues, la historia de la medicina es la historia de la lucha de los hombres contra la enfermedad y desde comienzos de este siglo también es la historia del esfuerzo humano por mantener la salud. Esta frase me gusta porque prácticamente lo que dice es que una persona siempre ha estado buscando cómo mantener su salud,
no es tanto como que cómo prevenir que les den enfermedades, sino cómo mantenerla. Y bueno, esto nos lleva a la siguiente parte, que es cuáles son los inicios de la medicina. Entonces, pues desde épocas muy antiguas, en todas las culturas prácticamente, cuando a alguna persona le duele algo, pues ¿qué utilizaba? Plantas, minerales, partes de animales para tratar de quitar todo ese dolor. Para tratar de, pues, de hacerse sentir mejor. Es por eso que pues ahorita hay como muchos remedios caseros. Por ejemplo, cuando una persona se siente mal del estómago, pues o toma ¿cómo se llama? O toma un té de hierbabuena, un té de manzanilla. Cuando alguien está muy nerviosa se puede tomar como un té de tila. Entonces, muchas de estas estrategias pues las hemos ido adoptando de acuerdo a la cultura que hay en nuestro país. Y esto pues es lo que nos ha llevado a la medicina hoy en día de manera general. Les voy a explicar. ¿Qué pasa cuando una persona está enferma? El ciclo normal es que, bueno, el paciente se siente enfermo, pues va al médico. ¿Qué hace el médico? Pues revisa sus síntomas y dice, ay, no, yo creo que de acuerdo a tus síntomas tienes tal enfermedad. Y por lo tanto, pues les da un tratamiento normal que va de acuerdo a esos síntomas. Y entonces aquí el resultado, o sea, puede haber dos tipos de resultados. Uno, que el paciente se mejore y ya se solucionó su problema o su sintomatología. O dos, que el paciente siga enfermo. Entonces, al seguir enfermo, pues sigue teniendo los mismos síntomas, se sigue sintiendo mal y por lo tanto regresa con el médico. Y entonces es cuando este ciclo se repite. Regresa con el médico y por lo tanto el médico vuelve a checar sus síntomas, le vuelve a prescribir otro medicamento y así el paciente pierde tiempo, pierde dinero. Entonces, esto es como actualmente funciona la medicina. Ahora, que una vez que el médico te prescribe un medicamento, hay varias opciones. Entonces, pongamos este ejemplo. Es un grupo de pacientes que tienen mismos síntomas y a los cuales se les da un mismo diagnóstico y por lo tanto el mismo tratamiento. ¿Qué pasa? Una de las opciones es que el tratamiento no les va a funcionar, pero además de que no les va a funcionar, les va a producir reacciones adversas, alergias, algún efecto tóxico que pues resulta peor para la persona. Otra opción es que el tratamiento ni le funciona ni le causa ninguna reacción. Entonces, y que no sea tóxico. Entonces, se publicó un artículo en Nature en el que ellos comentaban que este tipo de medicina es una medicina imprecisa, medicina de imprecisión, porque, por ejemplo, una persona que es tratada por ejemplo, para esquizofrenia, se le da aripiprazol. Entonces, parece ser que es uno de los medicamentos más comúnmente utilizados para tratar la esquizofrenia. Sin embargo, 1 de cada 5 pacientes se ve beneficiado por este tratamiento. Entonces, los otros 4 tienen que regresar, que buscar otras opciones o más alternativas para poder tratar su enfermedad. Otro ejemplo es el pacientes que tienen colesterol elevado. Entonces, a ellos se les da rosuvastatina, pero ¿qué pasa? Que aquí en este caso el problema es mayor. 1 de cada 20 personas se ve beneficiado. Entonces, aquí en Nature a lo que hacen hincapié es que muchas personas van a gastar no solamente su dinero, su tiempo, y a final de cuentas esto se vuelve un ciclo, una enfermedad que les va a durar demasiado tiempo o que van a estar saltando de medicamento en medicamento hasta que vean cuál es el bueno. Entonces la gente pierde demasiado dinero porque también hicieron, bueno, aquí en Nature, hicieron un estudio de farmacoeconomía donde podían ver
qué tanto dinero gastaba la gente en Estados Unidos al año invirtiendo en diferentes fármacos, en hospitalizaciones, en consultas médicas, y la cantidad era demasiado. Entonces, ¿a qué se debe todo este abanico de respuestas? A que una persona funcione bien, a una persona sí le funciona un tratamiento y a otro no. Bueno, principalmente pues es a su información genética, a sus factores ambientales y al estilo de vida. Entonces, estas tres cosas se unen para poder determinar cuándo a una persona sí le va a funcionar un medicamento y cuándo no. Entonces, ya teniendo como que esta pequeña introducción de cómo es que funciona la medicina actualmente y por qué si a uno sí les funciona un medicamento y a otro no, veamos entonces qué es la medicina personalizada. Todas las personas tenemos nuestro código genético, pero el código genético de ninguna persona es completamente igual. Incluso ni el de los gemelos es completamente igual. Entonces, imaginemos que nuestro código genético es como nuestro código de barras. Entonces, si nosotros leemos nuestro código de barras, podemos saber qué medicamentos pueden funcionar y cuáles no. Con este fin, poder seleccionar el tratamiento ideal para nosotros. Entonces, ¿cómo definiríamos la medicina personalizada o la medicina de precisión? Estas dos definiciones me gustan mucho. Uno es que la medicina de precisión va a usar toda la información que tiene una persona para prevenir, diagnosticar y tratar una enfermedad, lo cual eso es bastante clave. Pero además, la medicina personalizada es la adaptación del tratamiento médico de acuerdo a las características individuales de cada paciente. Entonces, retomando, es como la integración de todo, la integración de tu información genética, de tu estilo de vida y de tu ambiente, para darte algo que va a ser único para ti. Entonces, la medicina de precisión, regresando a este ejemplo, estas son las personas que tienen el mismo síntoma, los mismos síntomas, y por lo tanto ellos quieren saber qué medicamento es adecuado para ellos. Entonces, en este caso se analiza su información genética, su estilo de vida, su alimentación, y a la vez se analiza sus datos. Todo este abanico de información se va a analizar y así podremos determinar cuál es el tratamiento adecuado para cada persona. Porque cada persona pues va a responder de manera diferente, y sí, puede que haya algunas personas que tengan efectos secundarios, pero ya va a ser como que muy mínimo. También existen guías que te van a permitir orientar y conocer qué dosis es la adecuada para ti. Entonces, comparando un poco cómo es que funciona la medicina tradicional y la medicina personalizada, pues es simple. En la medicina tradicional son las personas que tienen los mismos síntomas y se les va a dar el mismo tratamiento, así, sin más ni menos. Y pues la respuesta es que a unos sí les funcione, a otros no les funcione y a otros que tenga sus efectos tóxicos. Y no hay que pensar que los efectos tóxicos solamente pueden ser alergias o comezón o irritación. Hay algunos que pueden ser incluso hasta letales, lo cual no es la idea. Si tú vas a que te curen una enfermedad y te dan un medicamento que solamente no te funciona y te causa toxicidad, pues no está padre. Entonces, el otro aspecto, por otro lado, la medicina personalizada es cuando analizamos tu información genética y se hace la integración de tu estilo de vida, de tu alimentación, para así poder ofrecerte el medicamento adecuado de acuerdo a todo esto y que de verdad te funcione. Porque aquí ya tenemos la certeza de que te va a funcionar. Ahora, ¿cuáles son los usos de la medicina personalizada? De hecho, se puede usar casi en cualquier área de la medicina. Estos son algunos que quise mencionar solamente porque son, creo que, de los más comunes o de los que yo considero que tal vez pueda tener mayor ventaja. Oncología, neuropsiquiatría, inmunología y cardiología. Como les comentaba, existen guías aprobadas por consorcios internacionales, incluso hasta por la FDA y todos estos organismos,
que lo que hacen es determinar, de acuerdo a tu información genética, las variantes que tienes, qué medicamento es adecuado para ti y en qué dosis. Y si en algún caso estás como que en un punto intermedio, mejor estas guías te indican, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor toma otro medicamento o busca otra opción porque va a ser lo más viable para ti o va a ser lo mejor. Entonces, ahorita les voy a explicar qué es el tratamiento personalizado con un ejemplo. Vayámonos al caso, al área de oncología y hablemos del cáncer. Entonces, nosotros sabemos que de manera general, pues el cáncer es cuando tienes una mutación genética y lo que va a hacer es que tu célula crezca y crezca de manera incontrolable y se reproduzca mucho y que también no se muera la célula. Entonces, pues esto va a producir tumores. Entonces, aquí, como se utiliza en la medicina convencional, pues aquí tenemos el ejemplo de que son 3 pacientes. Entonces, los 3 niños tienen cáncer de riñón y por lo tanto el tratamiento va a ser el mismo. Eso es lo que normalmente se hace. Pero ¿qué pasa con la medicina personalizada? Supongamos que tenemos 2 pacientes, el paciente A y el paciente B. Los 2 pacientes van a tener el mismo cáncer. Sin embargo, el paciente A, al analizar su información genética, sabemos que el paciente A va a tener una mutación A y por lo tanto le tenemos que dar el fármaco A porque es específico para esta mutación y por lo tanto va a beneficiar al paciente y ya no va a permitir que el cáncer se siga desarrollando. Y pasa lo mismo con el paciente B. El paciente B va a tener una mutación B que es completamente diferente a esta. Se le da un tratamiento que es adecuado para combatir el cáncer que está asociado a esta mutación y por lo tanto ya no va a haber más crecimiento anormal de las células. Entonces, esto es como en sí cómo es la medicina personalizada, es identificar el tratamiento adecuado para cada persona en las dosis correctas. Ahora, en este otro ejemplo, digamos que tenemos 3 tipos de cáncer cerebral y entonces no podemos darles el mismo tratamiento porque necesitamos analizar su cáncer y saber qué mutación es la que está provocando el cáncer para poder atacar como tal a cada tipo de cáncer, independientemente de que esté en el mismo lugar. Ahora, aquí por el mismo tipo de cáncer vamos a manejarlo como a nivel de mutaciones. Por ejemplo, en este otro caso son 3 niños que tienen en distintas partes del cuerpo, en los riñones, en el cerebro y en el hígado. Sin embargo, estos 3 ejemplos tienen el mismo tipo de cáncer en relación a que es la misma mutación genética la que produce su cáncer. Y entonces, en este caso, los 3 niños se verían beneficiados del mismo tratamiento, porque el tratamiento está atacando la mutación que genera el cáncer, independientemente de dónde sea la localización del cáncer. Entonces, de resumen, podemos saber, la medicina personalizada nos permite conocer cuáles son los cambios genéticos que tiene cada persona. También nos permite identificar cuáles son los tratamientos específicos para cada cambio genético. Y así, esto nos va a permitir otorgar el tratamiento correcto a cada paciente y en las dosis correctas. Ahora quiero pasar a otra parte que es el diagnóstico y prevención de enfermedades, lo cual también va muy de la mano con todo esto de la medicina personalizada y de los tests genéticos que hay. Entonces, la prevención de enfermedades que se puede definir que es la interpretación, el análisis e interpretación de todas las variantes genéticas para un diagnóstico de enfermedades comunes en la población y esto puede permitir mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, este tipo de test para prevención de enfermedades, más que nada te va a decir cuál es tu predisposición genética a padecer alguna enfermedad común en tu población. Por ejemplo, en México, sabemos que la población en sí ya tiene un riesgo elevado de padecer diabetes, de padecer, pues las mujeres cáncer de mama, de padecer obesidad.
hipertensión, hipercolesterolemia, etc. Entonces, este tipo de test te dan esa información, ¿no? Si tú genéticamente tienes predisposición a padecer estas enfermedades o no. También te puede dar información acerca de ejercicio. De ejercicio me refiero a qué tipo de ejercicios son los adecuados para ti. Si es bueno, si estás haciendo ejercicios de velocidad, de fuerza, de resistencia. También otra opción es conocer más acerca de la dieta y nutrición o nutrigenómica, que en este caso pues te puede ayudar a saber qué tipo de, por ejemplo, de vitaminas, de minerales, las dosis que necesitas, pero que toda esta información es adecuada a tu genética en particular. Y pues la farmacogenética, que fue lo que ya les platiqué en el módulo anterior. Por otro lado está el diagnóstico de enfermedades. Aquí, para el diagnóstico de enfermedades vamos a manejar lo que es una herramienta diagnóstica como tal, que va a utilizar la tecnología más reciente de secuenciación de nueva generación, o NGS. Y esto va a permitir identificar las enfermedades que se denominan como enfermedades raras o aquellas que son de difícil diagnóstico, enfermedades hereditarias. Entonces, prácticamente esta prueba lo que va a hacer, bueno, cada persona tiene su material genético, que vamos a llamarlo su genoma. El genoma va a constituir las regiones codificantes y no codificantes del ADN. Esta prueba de diagnóstico de enfermedades lo que va a analizar son las pruebas, son las partes codificantes, que es el exoma. Entonces, son alrededor de 20,000 genes lo que va a analizar esta prueba para poder identificar este tipo de enfermedades, sobre todo las de diagnóstico difícil o las enfermedades hereditarias. Otra herramienta, o bueno, otro aspecto en el cual se puede utilizar las herramientas de diagnóstico es para la planeación familiar. Entonces, para la planeación familiar y para saber si hay enfermedades hereditarias. Entonces, este te permite conocer el riesgo de tener un hijo con una enfermedad en individuos asintomáticos. ¿A qué voy con esto? Que este tipo de enfermedades son conocidas como enfermedades recesivas porque los padres, tanto mamá y papá, pueden tener el alelo malo, o vamos a llamarlo un alelo malo. Sin embargo, no van a desarrollar la enfermedad. Entonces, con esta prueba de diagnóstico, te permite saber la probabilidad de que si mamá y papá quieren tener un hijo, pues cuál es la probabilidad de que el hijo desarrolle alguna enfermedad recesiva. Por ejemplo, la fibrosis quística es una enfermedad recesiva y supongamos que el papá tiene el alelo que está asociado a la fibrosis quística, pero como solamente tiene un alelo malo, pues no va a desarrollar la enfermedad, no va a desarrollar síntomas ni nada. Es más, él ni puede estar enterado de que tiene su alelo malo. Y es lo mismo en el caso de la mamá, que ella también. Entonces, a esto se denomina que los dos padres pues, son portadores. Ahora, si quieren tener un hijo, pues hay un 25% de probabilidad de que tengan un hijo que no esté ni afectado ni que sea portador de la enfermedad como tal. Hay un 50% de probabilidad de que tengan el alelo malo y que sean portadores. Sean portadores, pero no desarrollen la enfermedad, así como sus padres. Y hay un 25% de probabilidad en el que puede que tengan un hijo que de verdad desarrolle la enfermedad porque va a obtener los dos alelos malos, tanto de la mamá como del papá, y por lo tanto, esta persona va a sufrir complicaciones, va a desarrollar la enfermedad, etc. Entonces, es importante saber, bueno, yo aquí les quise dar el ejemplo de la fibrosis quística, pero hay muchas enfermedades recesivas que pueden ser un poco sutiles y controlables fácilmente, pero hay otras que son demasiado graves. Entonces, lo ideal para este caso es como conocer ahora sí que el genoma de tu pareja para poder determinar si tienen enfermedades recesivas o no y poder hacer una buena planeación familiar. Bueno,
ya les hablé un poco sobre qué es la medicina personalizada, los tratamientos personalizados, el diagnóstico y tal, pero ahora, ¿cómo se realiza? En sí, todo esto es un análisis multidisciplinario porque necesitamos pues expertos en genómica, médicos, expertos en informática y todo este tipo de cosas para poder hacer algo demasiado integral y que de verdad sea personalizado. Entonces, lo ideal es que el médico sea el que determine si necesitas este tipo de pruebas o no. Y una vez que el médico dice, no, ¿sabes qué? Sí te vas a ver beneficiado por esta prueba, pues se hace una toma de muestra, la cual es no invasiva. Me refiero a que solamente un raspado bucal o incluso puedes dar saliva y con eso podemos analizar tu ADN sin ningún problema. Después se manda a analizar la muestra, que puede ser mediante secuenciación de nueva generación o microarreglos. Después se realiza el análisis de datos bioinformáticos. Después se realiza la interpretación de resultados por expertos en genómica y finalmente se hace la entrega de resultados y se hace, bueno, la entrega de resultados, pero no es nada más de que toma, ya te di tus resultados, sino que se tiene que explicar, y es el médico o el especialista genético o genómico, tiene que explicarle al paciente qué fue lo que encontró, qué información arrojó su prueba y qué significa esto. Y bueno, eso es muy fácil, pero ¿cómo se interpreta toda esta información? Esto, imaginen que es como buscar una aguja en un pajar. Entonces tú tienes muchísima información, sabemos que el genoma es enorme, 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 y ahora, ¿por dónde empezamos, no? O sea, ¿qué buscamos? ¿Qué estás buscando? Es por esto que es muy importante que para el caso de las pruebas de diagnóstico, un médico esté seguro de que eso es lo que cada persona necesita. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, afortunadamente existen guías que son aprobadas por consorcios internacionales que te van a orientar, te van a ayudar y te van a ir mostrando cuáles son los pasos que tienes que seguir para facilitarte la interpretación de estos datos. Entonces, dentro de estas guías, pues se muestra que tienes que tomar en cuenta los datos de la población, datos computacionales, datos funcionales y más. Y todo esto te va a permitir clasificar las variantes como patogénicos, potencialmente patogénicos, de significado incierto, benignos o potencialmente benignos. Porque así tú ya empiezas a discriminar tus datos y empiezas a conocer más y te puedes enfocar más a aquellas variantes que tú empiezas a clasificar como patogénicos o potencialmente patogénicos. Entonces, esta guía es demasiado buena, está completa. Y pues aquí les voy a mostrar como algún ejemplo, un par de ejemplos de cómo es que se utiliza esta información. No les voy a explicar cómo se analiza toda la guía porque también tomaría demasiado tiempo, pero son un par de ejemplos. Entonces, nosotros tenemos que buscar por la frecuencia del alelo en la población. Entonces, lo que hacemos es que tenemos una variante de interés y buscamos qué tan frecuente es esta variante en la población. ¿Por qué? Porque si vemos que esta variante es demasiado frecuente en la población, vamos a suponer que de cada 1000 personas, 900 personas tienen la misma variante genética, entonces le da menos peso patogénico y por lo tanto la podemos como que descartar más. Porque si esta variante al estar tan presente en la población como tal, pues no va a ser la causal de la enfermedad. Para que una variante sea considerada patogénica, una incidencia tiene que ser muy, muy baja. Me refiero a que tal vez una en 1,000,000, en 10,000, 100,000 personas. Pero si vemos que la mayoría de las personas tienen la variante, pues mejor, es como un indicio de mejor buscar o analizar otra variante. Entonces, aquí está un ejemplo. En la base de datos de GenomeMap, lo que ponemos es la variante de interés y te va a arrojar esta información.
la información en el genoma, en el exoma, en el genoma, la frecuencia de la variante, y además te da la información de la frecuencia de la variante por población. Las personas asiáticas, los latinos, europeos, etcétera. Entonces, todo esto te permite saber más, ver que esa variante, su frecuencia alélica es de 0.74. Por lo tanto, es una variante que está muy presente en la población. Y estos datos nos los confirman aquí. Computacionales. Entonces, en este caso, lo que vamos a evaluar es el impacto de nuestra variante de interés en la proteína. ¿Cómo la va a afectar? La puede afectar de muchas maneras. Un ejemplo sería pues una pérdida de función en donde la proteína como tal puede que su actividad sea muy disminuida o que simplemente no haya actividad proteica, o por el contrario, que sea una ganancia de función y por lo tanto se va a producir demasiada proteína y eso también pues está asociado a que haya enfermedades. Entonces, una de las herramientas que se utiliza para esto se llama Polyfen 2 y esta me gusta porque considero que es demasiado amigable en el aspecto en el que estos son dos ejemplos. Entonces, aquí en el ejemplo de arriba estamos analizando esta variante y Polyfen indica que es una variante completamente benigna y por lo tanto en este como escala de colores lo marca en la parte verde. Pero por el otro lado, esta otra variante la pone que es como una variante que puede ser potencialmente patogénica o patogénica y por lo tanto está hasta el otro lado de esta escala. Entonces, esto ya nos da más herramientas para decir, bueno, suponiendo que esta segunda variante tiene una frecuencia alélica demasiado baja y que además estas herramientas in silico las están marcando como una variante potencialmente patogénica, entonces pues ya la vas marcando y vas diciendo, bueno, ¿qué más información hay al respecto de esta variante? Entonces aquí es cuando también tenemos que hacer nuestro clavado en bases de datos. Es buscar qué hay, pero no te puedes confiar solamente en una página, sino tienes que hacer como una búsqueda demasiado exhaustiva. Tienes que buscar, por ejemplo, UniProt para conocer más de la proteína, Ensemble, CleanBar, que también es muy popular para hacer este tipo de información. Por ejemplo, en CleanBar, tú buscas la variante como tal y CleanBar también las clasifica de acuerdo a que si son benignas, patogénicas o no. Y eso te muestra también los artículos, toda la literatura que esté asociada a esa variante. Polyfen 2, que pues ya les mostré cómo funciona, HGMD, que también es como otra base de datos tipo NCBI o PubMed, pero esta es como más limitada y algunas veces los artículos o los datos que están en HGMD no se encuentran en PubMed. OMIM, que también es una base de datos muy útil para médicos genetistas principalmente, porque te muestra toda la información de la variante, desde que cuándo se descubrió, qué afecta, los síntomas que puede presentar la persona, entonces es demasiado completa. Mutation Taster, que también es como para análisis in silico, y Genetics Home Reference, que es para conocer generalidades de tu gen o de tu proteína. Y bueno, existen también muchas herramientas en el mercado que te pueden facilitar todo este proceso. Este proceso en relación al análisis bioinformático, a la interpretación de resultados o al menos clasificación de variantes. Entonces, nosotros en Winter Genomics desarrollamos Winterface, que pues es una plataforma que precisamente te permite analizar todos tus datos genómicos obtenidos por secuenciación de nueva generación. Y entonces, esto va a facilitar tu interpretación de variantes genéticas, porque esta herramienta lo que te permite es que ya vas a obtener tus datos clasificados de acuerdo a la información de las guías. Ya vas a saber cuáles variantes
son benignas, cuáles son patogénicas, pero no te está dando la interpretación, solamente te va a facilitar la interpretación. Además, pues con Winterface vas a poder seleccionar todas las variantes en función al gen, a la frecuencia alélica, que fue lo que les comenté, el tipo de variante. Esto es otro aspecto súper importante porque las variantes que se pueden tener puede ser del tipo missense, del tipo sinónima, del tipo frameshift. Entonces, también dependiendo qué tipo de variante es que tú empiezas a determinar qué tan patogénica puede ser o no. Pero recalco en lo mismo, ¿no? No por analizar 3 o 4 cosas de la guía significa que ya estás haciendo una interpretación correcta. Es una búsqueda exhaustiva y vas a encontrar variantes de interés y tienes que buscar y buscar. Y bueno, también te permite Winterface analizar y filtrar variantes de múltiples muestras. ¿Por qué? Porque para el diagnóstico genómico como tal es muy fácil, o sea, se analizan los datos de una persona, pero cuando analizas los datos de tu mamá, o sea, supongamos que es un niño con una enfermedad rara, que ha estado yendo a muchos médicos y no saben qué tiene, entonces dicen, no saben qué, pues hagamos una prueba de diagnóstico genómico para ver qué es lo que pasa. Entonces, si tú analizas los datos genéticos de tu papá, bueno, del papá, de la mamá y del hijo, va a facilitar mucho la interpretación de los resultados del hijo, porque vas a poder saber cuál es la variante, bueno, si el niño tiene una enfermedad recesiva y cuál es, porque ya tienes la evidencia tanto de mamá como de papá. Entonces, esta herramienta te permite hacer el análisis de las 3 muestras al mismo tiempo, lo cual es muy fácil porque a uno como especialista pues le ahorra demasiado tiempo y no tiene que perder tiempo en analizar primero al papá, luego a la mamá y luego al hijo, sino que lo puede hacer de manera simultánea. Y bueno, puedes obtener todas las variantes genéticas que son relevantes, de acuerdo a la información que está asociada a ClinVar y otras bases de datos que pues ya les mencioné. Además de esto, no es necesario que realices ninguna instalación del programa porque todo es un servicio web, entonces puedes monitorear también el avance de tus datos desde cualquier dispositivo. Entonces, ¿cómo es que funciona? Bueno, ya les platiqué cómo funciona en la parte de interpretación, pero tu archivo de entrada, lo que tú vas a utilizar en para el análisis de Winterface es tus archivos FASTQ, aquellos que obtienes directamente de la secuenciación. Entonces, ahora sí que la plataforma te permite analizar todo, desde los FASTQ hasta te entrega un Excel con la descripción de tus variantes y la clasificación. Pero a pesar de que entrega la clasificación, recalco, esto no va a sustituir la interpretación de un médico o un especialista. Y bueno, los casos, ¿no? O sea, sí, ya les platiqué mucho de que, ay, no, todo esto maravilla, pero pues también necesitamos como evidencia para sustentar todo esto. Entonces, Nicholas Walker es conocido como el primer caso de la medicina genómica. Entonces, este niño lo que tenía era una enfermedad inflamatoria intestinal. Ese fue el diagnóstico que se le dio y sin embargo, no sabían qué tenía, o sea, no se curaba completamente, visitaba a muchos médicos, pero ningún médico podía identificar qué era lo que le estaba causando esta enfermedad inflamatoria. Entonces, se decidió que se hiciera su análisis de exoma. Entonces, esto fue hace ya varios años. Se hizo su análisis de exoma y los resultados encontraron una mutación en el gen CIAP. Y por lo tanto pudieron determinar que lo que este niño tenía era un problema en su sistema inmune y por lo tanto el tratamiento adecuado para él pues fue un trasplante de médula ósea. Entonces afortunadamente pues él pudo curarse de esta enfermedad rara que tenía y hasta publicó este libro y todo esto. Entonces esto es como uno de los casos que hay sobre la funcionalidad de toda esta medicina genómica, medicina personalizada y de diagnóstico. Ahora, como todo, pues hay ventajas y desventajas, ¿no? Las ventajas es que en el caso de farmacogenética, pues tú puedes elegir el tratamiento adecuado para ti,
porque ya vas a saber qué medicamentos sí te van a funcionar y cuáles no. También te va a permitir diagnosticar enfermedades raras, enfermedades hereditarias, y también te va a permitir conocer tu predisposición a enfermedades para poder prevenirlas. Una de las desventajas podrían ser los costos. Costos en el sentido de que, veamos, todo depende en la perspectiva en la que lo pongas. Porque si lo vemos como una inversión a tu salud, pues ya la cosa cambia un poquitín. Entonces, es una prueba, o son pruebas que tal vez pueden considerarse un poco caras, pero a la larga, retomando, por ejemplo, lo que les explicaba al principio del estudio que ha hecho Nature y todo esto, la verdad es que no es algo tan caro, porque te estás ahorrando tiempo y dinero en andar buscando qué tratamiento es adecuado para ti. Que si tienes que andar pagando consultas, que si te internaron porque tuviste una reacción alérgica a algún tratamiento, que si el tratamiento no te funciona. Entonces, si hacemos como una comparativa, vemos que en realidad puede ser caro al principio, pero pues es una inversión y es algo que solamente vas a utilizar, o sea, necesitas hacer una vez. Ajá. Y otro problema, pues puede ser también la falta de conocimiento, tanto por médicos y especialistas, en el ámbito en que no conocen bien de esta prueba, no saben, muchos no saben que existe, no saben cómo se puede utilizar. Entonces, también eso es como un problema que a los que se puede enfrentar, pero pues aquí estamos nosotros y nosotros podemos asesorarlos sin ningún problema. Y pues bueno, es muy importante que tomemos en cuenta que esto siempre se tiene que consultar con tu médico, porque al final de todo, pues es tu salud y es muy importante. Esto debe tener un enfoque multidisciplinario porque tiene que, como mencioné, pues trabajan bioinformáticos, genetistas, médicos, entonces integramos toda la información de cada persona para hacerlo completamente personalizado. Y bueno, una asesoría personalizada. Me refiero a que todos los pacientes que se hagan un test genético deben de saber cómo interpretar los datos. Entonces, es nuestro deber como especialistas explicarles lo que hay en su reporte de resultados, que tienen, resolverles todas las dudas para que no malinterpreten, no caigan como que en cosas que no son. Entonces, al tomar estas tres cosas, lo único que queremos es que se aproveche tu información genética al máximo para tu mayor beneficio. Y eso es lo más importante de todo. Y bueno, pues ya con esto quiero cerrar sobre esta imagen de medicina personalizada y pues hacer como la reflexión de por qué no el tratamiento para una persona le va a funcionar a otra y por qué no, si yo me siento mal o alguien más se siente mal, no puedo tomar su medicamento o esa persona no puede tomar mi medicamento. Entonces, pues eso es todo. Si tienen como alguna duda o comentario, pues estoy aquí. Con gusto se las respondemos. Carla, tu ponencia muy interesante y creo que sí bueno, ya empezaron a surgir algunas preguntas. De hecho, la primera te la voy a resumir porque fue una plática también como en privado y que está desglosada en varios fragmentos con Irving Manuel, pero considero que es importante su planteamiento y tal vez como la primera apreciación cuando empezó la plática. Entonces voy a tratar como de resumírtela con mis palabras. Donde él al principio le causó un poquito como de ruido acerca de lo que tú mencionabas, que los médicos tal vez solamente se basan en los síntomas. Entonces, no sé si Irving es médico, me sospecho que tal vez sí, o tiene como un conocimiento profundo de la medicina con el esquema que nosotros crecimos o con el que conocemos de, ok, el médico se basa en síntomas, en signos, en exámenes de laboratorio de tipo bioquímico y pues tiene también un panel, pues sí, como un equipo médico que te ayuda como a un diagnóstico. Y tal vez su preocupación era de que, ok, como la idea que se está transmitiendo de la conferencia sobre si esto, no sé, pues es como unos esquemas, ¿no? De, como que la medicina tradicional y pues la medicina como personalizada y que tal vez se pudiera como que estar atacando la medicina, pues bueno, como la conocemos
pues, a nuestro día a día. Y no sé si nos puedas como, no sé, mencionar un poco más que tal vez la medicina personalizada en ningún momento, pues, es como un complemento, más bien, y que esto es como un diagrama de, ok, vas con el médico, todos tenemos que ir con el médico, todos, o sea, es lo adecuado, no recetarse, no buscar, no andar googleando, no, y que realmente es como un flujo de trabajo, donde es como, donde vas como diciendo, ok, se pudo resolver todo con signos, síntomas y con pruebas de laboratorio, o bueno, si no se pudo, pues entonces sigue como por otros caminos que podrían ser, por ejemplo, la medicina personalizada. No sé si nos pudieras como pues bueno, no sé, dar como tu opinión acerca de esto, ¿no? Como que esa precisión, ¿no? Sí, Como si estuviera como atacando a la medicina convencional, vamos a ponerle ahorita ese nombre. sí, no, no se trata de atacar, sino más que nada como que de resaltar las diferencias que hay entre una y otra. Y por eso es que al final hice hincapié de que todo esto siempre va de la mano del médico. Entonces, el médico es el que va a determinar si esto es apto para ti, si es correcto, si te va a funcionar o no te va a funcionar. Digo, a final de cuentas, se espera que todo esto de la medicina personalizada, pues en el pasar de los años, sea algo como más viable para todas las personas, pero la idea nunca fue como que decir, ay, no, esto de la medicina tradicional, pues como que no, pues no funciona tanto ni nada de esto, sino que, pues al contrario, ¿no? O sea, trabajar todos en equipo para poder sacar al máximo la medicina personalizada. Digo, a final de cuentas, la medicina personalizada no va a funcionar sin los médicos, porque pues los médicos son los que ejercen la medicina como tal. Sí, como tal vez como la idea es que se incorpore como una herramienta, ¿no? También para Exactamente. analizar algunos casos, o sea, tal vez sería como parte de las ideas porque son muchas las que tiene la medicina personalizada. Sharon Guerra también tiene otra pregunta y dice, ¿la terapia génica es considerada como medicina personalizada? Mm, no tanto, porque, bueno, aquí el enfoque de esta plática fue más que nada las pruebas genéticas, la tecnología que se utiliza para este tipo de conocer tu bienestar. Por otro lado, la terapia génica utilizas como otro tipo de herramientas, no haces tanto secuenciación o análisis con microarreglos, sino que utilizas, por ejemplo, vectores y ahí ya estás atacando como algo en particular. Aquí lo que queremos en la medicina personalizada es prevenir o diagnosticar alguna enfermedad. Lorena Campos, ¿hay una edad ideal para realizarse la prueba? Depende qué prueba, Lore, pero eh, por ejemplo, para alguna prueba de diagnóstico, pues lo ideal es que entre más chico esté una persona, pero que se sepa que puede haber como antecedentes de alguna enfermedad hereditaria, es mejor, ¿no? En cuanto a la relación de pruebas de medicina, de prevención de enfermedades, pues no hay como que una edad porque al final de cuentas siempre, o sea, vas a obtener tu información genética y de ahí tú puedes hacer cambios para evitar o retrasar el desarrollo de alguna enfermedad. O sea, lo ideal tal vez sería que algún adulto, ya mayor de los 18 años, pero también se pueden hacer las pruebas en niños. Entonces, o sea, no hay como una edad en particular, pero pues, como lo mencioné, ¿no? O sea, es importante que pues el médico determine si estas pruebas van a ser relevantes o funcionales para ti. Josué Guzmán, excelente ponencia. ¿En México existen oportunidades laborales en el campo de la medicina genómica? Pues medicina genómica como tal, pues bueno, sabemos que pues está el INMEGEN, que pues es el que se encarga de trabajar en todo esto de la medicina genómica, si te refieres en cuanto a investigación, ¿no? Si te refieres, por ejemplo, como que algo más para pruebas y todo esto, pues no lo sé. Es algo que es como una, vamos a ver, es un tema que apenas está en pañales en México. Se está empezando a desarrollar.
Entonces puede que sea muy complicado como tal. Adi Silva. ¿Ya existen lugares para realizarse esta prueba? ¿Con quién podemos acudir para realizarlos? Pues nosotros estamos a punto de lanzar nuestra línea de medicina personalizada. Entonces, si quieren obtener más información al respecto y todo eso, pues les pedimos que se queden al pendiente en nuestras redes sociales, que es cuando vamos a empezar con la divulgación. Edison Yoacana dice, excelente presentación, me gustó mucho. Juan Piñón pregunta, ¿se podía considerar en un futuro tratamientos con CRISPR-Cas? Pues sí, pero para eso vas a necesitar como que tu diagnóstico genómico, ¿no? Entonces es como una parte, como la parte después de la presentación. Entonces, yo te dije como la parte introductoria, que es la parte de diagnóstico, y lo que tú estás mencionando es la parte del tratamiento. Entonces, es como lo que mencionaban, la pregunta anterior que hicieron de terapia génica. Eso ya es como que, cómo tratar alguna enfermedad extraña, pero sí se puede hacer, es otro tema completamente diferente, pero al final de cuentas, ya teniendo tú un diagnóstico avalado por tu genética, una terapia de CRISPR-Cas podría ser utilizada. Igual pienso que esto ya lo contestaste, pero lo mencionamos. Gabriel Osuna, ¿cuál es el panorama actual en México de la medicina personalizada? Ajá, pues es lo que les comentaba, ¿no? Que pues INMEGEN es el instituto que está, bueno, es el Instituto Nacional de Medicina Genómica, realiza ahí investigación, pero ya en el ámbito privado, pues es un área que pues apenas está empezando. Entonces si te quieres realizar la prueba, pues nosotros en poco tiempo estaremos lanzando nuestra línea. Carla, ¿qué tal me escuchas tú? ¿Me escuchas bajito? No, bien. Ok. Josué Guzmán, ¿en Winter Genomics se pueden realizar prácticas profesionales o tesis con respecto a medicina personalizada? Ay, sería cosa de buscar un proyecto, digo, tal vez ahorita de momento no, porque pues sabemos que la situación por el coronavirus pues ha detenido bastantes cosas en el país, pero tal vez en un futuro podemos buscar ampliar, darles una oportunidad a todas las personas que estén interesadas, no solamente en medicina personalizada, sino también en el área de bioinformática y todo esto, pero pues primero necesitamos calmar la situación, porque, bueno, que se calme la situación del COVID, porque para esto es estar ahí, o sea, las personas tienen que estar ahí presentes para aprender lo más que se pueda. Entonces, de manera momentánea, no, tenemos que esperar a que se calme la situación, que hayan clases normales también, porque muchas personas no, pues, han cambiado sus actividades escolares. Entonces, una vez que se tranquilice todo, podremos ver qué se puede hacer. Carlos Mora. Carla, excelente presentación. ¿Sabes el costo aproximado del diagnóstico final? Por ejemplo, en el caso del niño Nicolás Volter. Ok, sí, el costo es lo que le causa como duda. Bueno, es a tomar en cuenta de que pues estas pruebas, o sea, mencioné que son un poco costosas. Cuando este niño se hizo la prueba fue al menos hace 7 años. Entonces, en ese entonces, el costo de diagnóstico genómico pues era demasiado elevado, ¿no? Entonces, ahorita los precios están bajando, pero pues nosotros, por ejemplo, en Winter todavía no tenemos como un precio final. Todo, pues ya saben, hasta que lancemos nuestra línea podrán conocer pues cuáles son nuestros precios, los servicios genéticos que se van genéticos genómicos que se van a ofrecer, todo esto pues con la debida asesoría para que las personas puedan conocer y sacar el mejor provecho de todos sus resultados. Beatriz Adriana, hola, me gustó mucho tu presentación. Me gustaría saber si la medicina personalizada solo se está implementando para enfermedades humanas o también hay algunos estudios para animales.
Esa pregunta es muy buena. No sé si haya para animales. Bueno, lo que sé de animales más bien es que por ahí había algunas pruebas genéticas que te podían decir qué raza es tu perro. Qué raza, por ejemplo, sobre todo los perros mestizos, ¿no? Entonces te decían la raza del perro, qué alimento era el adecuado para tu perro, pero eso es, por ejemplo, en el ámbito de predisposición a enfermedades. En el ámbito de diagnóstico, sinceramente lo desconozco, pero tal vez sí lo hay, no lo sé. Ok, en alguna ocasión que estuvimos trabajando en la propuesta de un proyecto, sí vimos que existían algunos paneles pequeños de algunos genes para gatos y para perros, sobre todo cuando tienen razas como, o bueno, que son como claras, ya que dependiendo de la raza, también hay enfermedades que ya se saben que son, que están asociadas, es un decir, ¿no? Como, no sé, que tienden a tener como infartos, es un decir, ¿no? Entonces buscan como ciertos marcadores para ver si pues tu mascota o tu animal de compañía, pues es como, bueno, tiene ese gen o las variantes, pero son, o sea, no, creo que no está tan desarrollado como para la parte humana. Hay otra pregunta más, no sé si eso se pueda representar como en números, pero Ulises Juan Carlos dice, muchas gracias por la ponencia. Actualmente, ¿cuál es el porcentaje de avance en la medicina personalizada en México? Ahí es que, por ejemplo, también depende, si es como investigación, no, la verdad es que no, no sé, pero supongo que es algo que se va a ir implementando. O sea, sé que es algo que está en pañales ahorita, pero que en al menos yo calculo que en unos 5 años esto va a crecer demasiado y la idea es que se vuelva algo muy accesible para toda la población como tal. Entonces, si lo ponemos en números, no lo sé. No, la verdad desconozco, te mentiría si lo etiqueto de algún número. Ok, los demás son comentarios. Bueno, hay más preguntas, pero los voy revisando por orden. Miriam Chilán León. Todos los análisis genómicos y moleculares realizados ayudan a obtener un mejor conocimiento acerca de la naturaleza de los diferentes tipos de tumores. No sé si era pregunta o comentario, pero pues lo leímos. No sé si tu duda es así como de los análisis genómicos. Ok, yo creo que sería mejor que lo volviera como a redactar. Miriam, si quieres, mándamelo por chat privado para volverlo como a revisar. Después Lore Campos dice que muchas gracias, excelente seminario. Sharon Guerra dice muchas gracias por la respuesta. Diana Orellana, gracias por su ponencia. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo duran esas pruebas genómicas para determinar específicamente la enfermedad que puede tener la persona? O sea, ¿cuántos días se lleva ¿Cuánto como tarda, todo el no? proceso y el diagnóstico? Y el diagnóstico. Pues son pruebas que, que pues sí tardan un poquitín, pueden tardar de entre 3 a 6 semanas, depende de la prueba que te hagas, porque pues no solamente es la prueba, sino o sea, en el laboratorio y cuando nosotros obtenemos ya los resultados, es el análisis, la interpretación. Algunos datos pueden ser más fáciles de interpretar que otros, entonces son muchos factores. Generalmente se da un espacio de entre 3 y 5 o 6 semanas más o menos. Cristian Kulki. Voy a resumirla. Su cuestionamiento es de que si ya se identificó que el padre y la madre, o que también hay un proceso hereditario, sobre todo que esté involucrado a cáncer, su duda es, entonces, ¿quiere decir que todas las generaciones, una vez que se identificaron, van a desarrollar cáncer? No, no. Sea como sea, es por esto que eh, o sea, son 3 factores los que influyen. O sea, una cosa es tu información genética, pero tu información genética no es determinante como tal. O sea, te arroja información de qué puede pasar. Sin embargo, si tú ya sabes que tienes predisposición genética, porque tienes historial familiar, porque la prueba te mostró esos resultados, bueno, entonces eso no lo vas a poder cambiar. Lo que vas a poder cambiar es tu estilo de vida, tu alimentación, este tipo de factores
que pues pueden prevenir como tal que desarrolles la enfermedad, que se retrase. Entonces es por eso que se hace una integración de todo, ¿no? De lo genético, de lo ambiental y del estilo de vida. Daisy también tiene una pregunta, pero Daisy, voy a cambiar una palabra de tu pregunta original para darle una interpretación para Carla. Y dice lo siguiente: ¿cuál es la interpretación de las variantes de significado incierto cuando no existe una variante patogénica detectada? Entonces, igual yo creo que lo que ayudaría sería como a platicarle qué significan eso de las variantes de significado incierto. Una variante de significado incierto como tal es que no se sabe qué significa. A esto se refieren las guías de que no hay suficiente evidencia que sustente que la variante o es patogénica o es benigna, y por lo tanto se clasifica en que es una variante de significado incierto. Ahora, algo que también es muy importante es que esas variantes de significado incierto son las que se tienen que estar revisando constantemente, porque pues la genética, la genómica y todos estos avances van avanzando rápidamente, entonces cada día se descubren nuevas variantes asociadas a más cosas, nuevos genes que se pueden estar afectados. Entonces, es nuestro deber estar revisando si estas variantes de significado incierto ya tienen algún significado que pueda ser patogénico o benigno o no. Jocelyn, si una pareja se realiza esta prueba para saber si el bebé tiene alguna enfermedad, ¿ustedes pueden manipular los genes para eliminar la enfermedad? No, en este caso, si ya sabes que mamá y papá son portadores de los alelos recesivos, en este caso lo que se haría pues es ir a un un centro de asistencia reproductiva para la fertilización in vitro, y entonces ellos ya sabrían que ambos padres son portadores de recesivos de alguna enfermedad, y por lo tanto ellos ya son los que podrían editar los genes o bueno, no editar los genes como tal, sino determinar qué plan es el mejor para tomar para que el bebé no nazca con esta enfermedad recesiva. Espera, Violet, tienes tu micrófono apagado. Ok, perdón. Espérame un segundo, un segundo. Ok, me supongo que Carlos Mora también estaba complementando la respuesta y dice que hasta donde él sabe está prohibido por ley en México modificar. Sí, sí, es como, por ejemplo, el tema de CRISPR-Cas, de la edición del científico asiático que editó a unos bebés. Entonces es un tema demasiado controversial editar o intentar cambiarle la información genética como tal. Lady Estefanía, tengo una duda. Si un familiar tiene cáncer y pues se presenta de generación en generación, ¿el cáncer puede ser del mismo tipo o puede variar? En este caso, pues pueden ser ambas, de hecho, porque pues el cáncer puede estar ocasionado por bueno, yéndonos ya como a un ambiente un poquito más genético. El cáncer, hay una teoría que es la teoría de los 2 hits, y esta te explica cómo es que se desarrolla el cáncer. Entonces, en el primer hit es que tú tienes la mutación heredada. Y necesitas un segundo hit para que te dé el cáncer. Entonces, si tú ya tienes el primer hit, que es la variante que heredaste, el segundo hit, por así decirlo, se puede desarrollar de manera, pues no sé, porque se desarrolla. Ajá. Entonces, el hecho de que una persona tienda, volviendo un poquito a tu pregunta, si una persona ya tiene un historial
no sé, familiar, por ejemplo, en las mujeres de cáncer de mama. Y si tú quieres saber si la hija, si una de las hijas puede desarrollar algún otro tipo de cáncer, pues sí, puede desarrollar algún tipo de cáncer de ovario, porque sabe que está también asociado a mutaciones por BRCA. Entonces, el historial familiar como que te da o sea, es una gran herramienta, porque si dices, bueno, ya hay historial familiar de cáncer en mi familia, pues para mí ya es como una alerta para estarme haciendo chequeos constantemente. Y si es, no sé, historial familiar de cáncer de mama, pues bueno, chequeos constantemente, mastectomías y todo este tipo de cosas. Y no descartar también estas revisiones periódicas pues de cualquier otra parte o cáncer que puede estar relacionado al cáncer familiar, por así decirlo. Tenemos una pregunta por Facebook y Carla Manríquez comenta lo siguiente. Excelente ponencia. Una pregunta. ¿Existe la posibilidad de saber qué patologías trae la persona según sus genes? Esa sería como la primera. Y la segunda es, ¿qué probabilidades existen de pasarla a sus primogénitos o bueno, como a su descendencia? Bueno, pues en patologías pues podemos saber que son principalmente las enfermedades hereditarias. Esas son las que principalmente se buscan en el diagnóstico genético, pero también puedes saber aquellas enfermedades a las que tienes predisposición. Para eso se hace la parte de prevención de enfermedades. Ahora, sí los puedes pasar a tus hijos, a tus descendientes, porque pues es genética básica mendeliana, ¿no? Entonces, pero, o sea, existen probabilidades, depende de la enfermedad. Si es una enfermedad recesiva, pues ya lo expliqué, puedes tener desde un 25% o un 50%, a que sí es como otro tipo de enfermedades más comunes, pero a final de cuentas, pues existen muchos factores. Pero si una persona tiene una enfermedad como tal, pues sí hay una probabilidad de que lo pase a sus hijos. Ok, pues de momento esos son todas las preguntas y los comentarios que hay para tu presentación, Carla. Te agradecemos muchísimo todo, bueno, la disponibilidad de poder contestar a las preguntas. Bueno, queda una pendiente, pero está relacionada con VIH, pero creo que ninguno de los que estamos aquí presentes, al menos de Winter, somos tan especialistas, porque Cristian dice que si el VIH, cómo se considera y que si tiene cura o no. Entonces, pues no sé si alguien nos puede apoyar con esa respuesta. Pues es que principalmente son cosas diferentes, porque aquí lo que estamos analizando es la genética de la persona, y pues aquí el VIH es la genética del virus. Entonces, lo único en lo que te podría funcionar la medicina personalizada que yo conozco es en la parte de farmacogenética, porque ahí te puede decir qué tratamientos que son disponibles para el VIH, si te están funcionando, si te van a funcionar o no. Vale, pues sí, esas serían ya todas las preguntas. De todas maneras, queda abierto si ustedes tienen como, ok, pues no, apenas me acaba de ocurrir como mi duda o mi pregunta, pues las pueden dejar en el video que va a estar disponible en la página de Winter Genomics por Facebook, o bien igual veremos la posibilidad de que esté también en YouTube. Por lo tanto, pues les agradecemos su participación, sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, sus observaciones, y pues los esperaríamos el siguiente martes a las 11 de la mañana, ¿verdad, Carla? ¿Cierto? Sí, el siguiente martes va a ser como otra parte de la aplicación de la medicina personalizada, que es sobre el análisis de exomas en cáncer de mama. Entonces, si les gustó este tema y quieren seguir conociendo más, pues entonces no se pierdan la plática de la próxima semana. Y bueno, también otra cosa es que muy pronto les estaremos compartiendo el calendario de seminarios del mes de junio. Entonces, también para que sigan al pendiente de nosotros. Ok.
Pues sería todo de nuestra parte y pues agradecemos al equipo de Winter Genomics y de Winter School por llevar a cabo pues toda la gestión y la logística de este ciclo de conferencias. Entonces pues nos escuchamos la siguiente semana, de que tengan un buen fin y pues quédense en casa. Gracias a todos, que tengan bonito día.